Mencioné yo que muchas conectividades de cámaras existen con cables coaxiales, cámaras antiguas. Los cables coaxiales pueden inducir a muchas fallas, especialmente por inducción, por presencia de focos halógenos, de motores, y así se ve la nieve, la inducción producto de la inducción electromagnética que afecta a estos cables. Es posible, cuando hay muchas cámaras instaladas dentro de un centro comercial, es posible utilizar los cables coaxiales con dispositivos especiales, siempre que el cable esté bien instalado, el cable coaxial, para ser utilizado con cámaras digitales. Eso es factible. Pero para eso hay que analizar el cable. Que no tenga malla, esta malla, nuevamente aquí, vamos al puntero, esta protección que no sea de espuma, porque si es de espuma es un cable que va, es un material aislante del conductor central que va a absorber humedad. Y si es un cable antiguo, ya tiene problemas de oxidaciones. El cable debe tener un blindaje. Este es un cable excelente con blindaje al 100%. Fíjese que tiene una malla de cobre y encima una malla reticulado también de cobre. Y después la cobertura exterior. Este es un cable muy bueno. Si la instalación se hizo con un cable de alto estándar, es posible utilizar entonces estos transductores que los vamos a ver más adelante. El cableado UTP es el que se utiliza para las cámaras digitales actuales. El cable categoría 5E, la letra E, para indicar que es utilizado de exterior, conexión de cámaras de todas las digitales. Se recomienda utilizar categoría superior, categoría 6, para exterior, mayores capacidades para mayor resistencia. Y permite entonces carreteras que van desde los 10 hasta los 100 megabytes por segundo. Acordémonos las carreteras, los vehículos que pasan por una carretera y la cantidad de datos. Por razones técnicas, esta categoría no puede ser utilizada en bocas de switch de 10, 100 o 1000 con anchos de banda superiores. Para eso se necesitan otros dispositivos. Los transceptores pasivos para transformar cables coaxiales y otros cables también en cables, en cables UTP. Permiten la transmisión en tiempo real de videos, incluso con sobretrenzados sin blindaje, cable UTP, sin requerir de alimentación. No conviene utilizarlos menos, pero salvo casos excepcionales, sí, bueno, donde no hay capacidad de poder reemplazar los cables, cambiar cámaras y todo lo demás. Permite que las señales de video puedan coexistir en el mismo cable con telefonías, con comunicaciones de datos y de otros. Los transceptores activos pueden llegar a distancias enormes, pero no son muy convenientes. Lo ideal es hacer el reemplazo del cable, pero cuando, vuelvo a repetir, cuando no hay alternativa, bueno, echémonos a esto y ocupemos estas condiciones. También aquí tenemos transceptores para cable, ahí está más claro, para cable coaxial, la cámara digital conectada con un cable UTP, llegando a un transceptor. Aquí tenemos el cable existente de buena calidad, que esté bien instalado, que esté sobre bandejas, que no estén expuestas a daños mecánicos, etcétera. El transceptor y después la conexión al switch. Esto sí es factible, pero lo ideal es instalar la cámara en forma definitiva, con cable, el reemplazo de la cámara digital con cable UTP, etc. Por supuesto que el reemplazo de los cables es caro, pero bueno, esta es una evaluación técnica que se debe realizar al momento de hacer las migraciones de los sistemas. Y aquí tenemos todos los dispositivos que son transceptores activos con alimentación para poder recibir una gran cantidad de cables coaxiales y transformarlos en digitales, y otros más pequeños, y así sucesivamente. Hay muchas soluciones.
Fibra óptica, muy utilizada dentro de los centros comerciales por las grandes distancias. La fibra óptica usada en instalaciones de muchas cámaras ubicadas a distancias sobre los 90 metros en un edificio corporativo, una planta industrial o un gran centro comercial. Aquí tenemos el núcleo de fibra óptica, la protección, el recubrimiento y la señal de fibra óptica. Aquí tenemos un cable de varias fibras que permiten múltiples señales. La radiación luminosa de fibra de varias señales, aquí tenemos verde, una señal naranja, otra y así la negra, distintas señales por un cable de fibra óptica pueden pasar una gran cantidad de información de cámaras, datos también de sistemas de terceros, sistemas de controles de acceso. No voy a entrar en detalle porque este es un tema de diseño de las redes, pero el tema es que sí podemos utilizar estas tecnologías para... Lo importante sí que puedo agregar es que no se recomienda utilizar los cables de fibra óptica, las instalaciones que son utilizadas para fines de administración, de controles de otras funciones, con seguridad, porque las actuales transmisiones de cámaras, de videos, de stream de videos, ocupan mucho ancho de banda y además la intervención de distintas especialidades, de gente de informática con controles de administrativo, se van a mezclar con los requerimientos de control de seguridad y eso es un problema. Bueno, un tema de costos, pero no se recomienda utilizar las mismas redes para los sistemas administrativos del centro comercial o de un banco con los sistemas de seguridad. La estructura típica de fibra óptica, aquí estamos mencionando el famoso backbone. Estas líneas son las fibras ópticas que tienen sus transceptores que transforman la fibra, las señales de fibra y conectamos a señales digitales a los respectivos switches. También, a modo de cultura general, mencionamos que lo ideal es que un centro comercial tenga una estructura backbone cerrada de anillo de fibra óptica y lo ideal es doble. Por supuesto que esto es lo ideal porque es carísimo, pero en los centros comerciales nuevos sí se recomienda que se hagan estas instalaciones de fibra óptica doble, de tal forma que si falla una, entra a actuar la otra. Tomemos cuenta lo que acabo de mencionar, que aquí tenemos los transceptores para transformar la señal de luz de fibra óptica y llevarla a los respectivos switches. Y aquí tenemos la conexión a los switches de las cámaras. Y aquí tenemos una red. Veamos cómo se conectan estos cables de fibra óptica. Aquí tenemos, por ejemplo, un detalle de conexión típica de un switch a las cámaras. Aquí tenemos la fibra óptica de un dispositivo, de un transceptor a otro, y la conexión entonces, aquí tenemos cámaras análogas con cable coaxial, la salida digital conectado al switch, las cámaras analógicas directamente al switch, el switch conectado al transceptor y el transceptor con las fibras de entrada y salida al otro transceptor y así al centro de control. Bueno, esto es general, cómo van conectados los dispositivos de fibra y aquí tenemos algunos aspectos de los tipos de enlaces. Enlaces monomodo y multimodo. El cable de fibra óptica multimodo dispone de un núcleo mayor y permite el acceso de múltiples modos de luz, o sea, mayor cantidad de transmisiones de datos. Por eso que se recomienda utilizar enlaces multimodo. La posibilidad de transmitir en forma simultánea otros datos de subsistemas de seguridad es posible, pero como les mencionaba, lo ideal es mantener las redes de fibra óptica exclusivamente para esta área, salvo en los sistemas de seguridad combinando, o sea, compartiendo con los sistemas de terceros, controles de acceso, de circuitos cerrados, con circuitos cerrados de televisión, con detección de incendios y otras cosas, y otros sistemas en una misma tipo de
de red de fibra. Aquí tenemos las topologías típicas, aquí tenemos los switches que están distribuidos dentro de un centro comercial o cualquier recinto, un edificio, una cámara de las varias cámaras llegando a un switch, y los switches están interconectados de acuerdo a una propagación de tipo señal que se llama propagación multicast, o sea, diferentes caminos recorridos para poder llegar a los receptores, diferentes tipos. Todo esto se hace en una lógica que se hace mediante programación informática, pero aquí tenemos los equipos físicos. Entonces, si falla una comunicación de fibra entre dos switches o la comunicación por UTP entre dos switches, tenemos también otras vías. Bueno, todo esto es tarea también de la gente de informática de hacerse cargo. Solamente se los menciono para que ustedes tengan una noción general de cómo están controlados estas conectividades. Y también, finalmente, tenemos las definiciones de las redes LAN virtuales, no físicas. La anterior que estamos viendo es con conexiones físicas. La definición de una VLAN, que es el acrónimo de la red virtual LAN o red de área local, es una tecnología, como dice, para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Aquí podemos establecer las combinaciones que nosotros queramos. También es una labor de los diseñadores de las redes. Esto le corresponde al área de TI, de poder determinar entonces cómo va a ser la distribución de los switches, las redes, los routers y todas las redes físicas. Detección de anomalías. Dentro de las funciones importantes del operador no se puede dejar de lado la detección de fallas del sistema. El operador, como dijimos, es el primer eslabón de detección de anomalías realizando esta función con solo mirar su pantalla. Posteriormente, y una vez informada la anomalía, entran a participar los técnicos de servicio para resolver y finalmente los supervisores o administradores para validar la solución. Vamos a revisar las anomalías típicas con las cuales el operador se puede encontrar durante su labor. En una instalación, lo más elemental posible, cuando se hacen instalaciones de cámaras locales en un estacionamiento, por ejemplo, se instalan las cámaras a una caja con una fuente de alimentación conectada a los 220. Y los 220, que es la fuente local alterna, 24 volt, conectada al grupo generador o a las UPS. Cae de cajón que si falla esto, se apagan todas las cámaras. Si falla una sola cámara, obviamente van a seguir las otras del mismo sector y ya sabemos que falló un solo cable y por lo tanto damos la instrucción de informar que falló esa cámara, que pueden haber sido dañada la cámara o el daño en el cable, para poder dirigir la operación de reparación. Aquí tenemos ya la conexión de las fuentes de alimentación locales a una UPS centralizada. Y ahí podemos tener bancos de UPS y las UPS con sus baterías de emergencia, que cuando se caen la alimentación de la red, entra el grupo generador. Y si entra el grupo generador y falla el grupo generador, entran las UPS, y así hablamos de una alimentación primaria, secundaria y terciaria. La UPS es alimentación terciaria, que son las últimas en caer y no deberían caer tampoco. Vemos que aquí hay muchos factores de fallas de alimentación, aparte de las fallas típicas que pueden tener las cámaras. También tenemos la alimentación PoE. Si los switch, alimentación PoE es cuando el mismo switch alimenta la cámara por el mismo cable, pero también vamos a encontrar switch antiguos que se pusieron cámaras con inyectores PoE, en los cuales estos inyectores se alimentan localmente con 220 y estos inyectores alimentan la cámara y por el mismo cable se recibe los datos de las imágenes y están alimentando, vuelvo a repetir, la cámara. Bueno, todos estos puntos de alimentación a través de inyectores o a través directamente de switch PoE también son puntos de fallo.
Por eso menciono que los puntos de fallo más recurrentes son la falta de alimentación o los cortes de línea que alimentan todos estos dispositivos. Detallaremos algunas fallas típicas que pueden afectar la labor de operación. Pérdidas de señal o de imagen congelada por cable suelto, daño físico, problema de alimentación, imagen borrosa o sin enfoque, lente sucio, humedad, en el caso de los coaxiales, desconfiguración, visión nocturna deficiente, fallas de infrarrojo, suciedad de los LED, bueno, muchísimas otras. En los monitores, pantallas negras o sin imagen, fallas de los conectores HDMI, los que van directamente a las pantallas y a los servidores, o a los matrices, problemas de energía de los dispositivos, cambios de color, parpadeo por interferencia electromagnética me refiero, o en mal estado del cable. Y después las fallas que están en los mouse, en los teclados, las fallas cuando hay grabadores independientes, los NVR que no reconocen los discos duros, sobrecalentamiento, intermitencia. Podemos estar mencionando una cantidad enorme de fallas, pero todas estas de alguna manera van a ser reflejadas en las pantallas de los computadores, de los monitores, y debe ser entonces motivo de alerta de los operadores. Veamos un video entonces de fallas típicas de alimentación. Una de las fallas más frecuentes de las cámaras es la falta de alimentación. Esta falla generalmente afecta a un grupo de cámaras, por lo que es más fácil detectarla. Cuando un grupo de cámaras es afectada, por ejemplo si se quema la fuente de esa agrupación, solo se perderá la imagen de esas cámaras. En una alimentación directa de cámaras por el mismo cable de datos, conocida como alimentación PoE, o a través de inyector PoE para switch que no sean PoE, también puede suceder que el mismo equipo no tenga alimentación o simplemente falle. Todas sus cámaras perderán la imagen. Veremos el caso de un operador que esté tranquilamente observando las pantallas. De repente observa que las cámaras pierden las imágenes, siendo esta una situación típica que debe ser inmediatamente informada al área de servicio y jefaturas. Si un cable es afectado por inducción magnética, corte de línea, agua u otra razón, es solo la imagen de dicha cámara que se verá afectada. Mantente siempre alerta a estas situaciones y actúa de inmediato avisando a quien corresponda. Revisaremos algunas causas de falla tipo operativo relacionada con la labor de operación. La falta de supervisión activa, dejar zonas críticas sin monitoreo por distracción o mal uso de las vistas, no seguir rondas visuales o secuenciales, todo esto son fallas operativas. Errores en la interpretación de eventos, no distinguir entre una alarma real y una falsa alarma, reaccionar en forma tardía o inapropiada ante un incidente, uso inadecuado del sistema, las manipulaciones también incorrectas del software, meter pendrive que están prohibidos por el ingreso ¿cómo se llama?, de virus, cambio accidental de configuraciones de cámaras o grabadores, falta de registro de incidentes, omitir el llenado de bitácoras, no documentar eventos importantes, no etiquetar, no respaldar y así sucesivamente. También el tema de distracción. Es importante no distraerse porque basta una distracción de fracciones de segundo o un par de segundos para poder entonces alterar la continuidad y que se escape algún incidente. La función de mantenimiento debe estar presente en todos los sistemas de CCTV. Los operadores pueden contribuir al control de estos servicios llevando un registro de las acciones a realizar en cada una de las cámaras y los equipos de alarma y de terceros. Además deben alertar a la administración ante la interrupción de imágenes cuando se detecte que la revisión no se ejecutó en tiempo y en forma. Para cada cámara, de tipo analógica, digital, IP, cualquiera, sea tipo móvil o fija, se recomienda incluir un servicio de mantenimiento y de pruebas acorde a lo siguiente. Primero, pruebas funcionales de cada cámara CCTV. Verificar la calidad de imagen, la luminosidad,
el efecto posterior de la luz, la iluminación, todo lo que ya hemos visto, ruidos por inducción, líneas hacia tierra, humedad, alimentación, otras corrigiendo fallas o anomalías encontradas durante el servicio, revisiones de puntos eléctricos, verificación del estado y reemplazo de conectores defectuosos, fijación de soportes, gabinetes, pinturas, conectividad en general de señal, analógica, digitales, los pantil. Bueno, puedo estar hablando por muchísimo rato con muchas otras causas. Y lo importante es que los operadores deben ayudar a controlar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo se hagan en tiempo y en forma. Ellos son los primeros que van a ver cuando se está realizando una mantención y que no viene el operador solamente a pasar el trapito a la cámara y después pasar la factura. Por eso que es importante la documentación escrita de todas las fallas de las actividades para revisar posteriormente si se vuelve a repetir la falla, simplemente el trabajo no se hizo adecuadamente. Hay, como dije, dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. El mantenimiento preventivo tiene por objeto, como se dice, prevenir todo tipo de fallas de los subsistemas, tanto de hardware como software. Este mantenimiento debe ser extensivo a los medios de conectividad, como dijimos, periférico y asociado confirmando la operación de todos los sistemas. Esta gestión debe contemplar al menos los siguientes aspectos: registro de actividades con horario, los registros históricos, los reportes, la clasificación de los servicios por subsistema, por recinto, las fallas y las resoluciones. Todo esto se repite. Se recomienda una mantención preventiva. Lo ideal es cada 3 meses, factible de hacerla cada 6 meses, pero no más allá, porque ya más de 6 meses las cámaras pueden sufrir fallas, y llamar a mantenimiento correctivo cuando se detecten las fallas. Finalmente, terminamos con esta última lámina hablando de la mantención correctiva, que cubre y resuelve las fallas o anomalías de cualquier tipo encontradas, considerando reparaciones, reemplazos y correcciones en general a todos los equipos y elementos periféricos interconectados. La mantención correctiva cubre y resuelve las fallas en los cables, en las tuberías, cámaras que han sido golpeadas, etcétera. Y nuevamente aquí reitero que debe ser, especialmente estas correctivas, deben ser registradas, especialmente cuando hay fallas grandes, porque de repente un ejemplo, una cámara cámara de interconexión de tuberías que está bajo tierra, una lluvia intensa inundó las cámaras, vinieron a corregir, se secó la cámara, pero quedó la humedad. Vuelve nuevamente a fallar las cámaras porque la humedad hace su efecto, y eso, si no fue corregido, bueno, no se hizo el trabajo que debe existir de aislamiento de la cámara, evitar que ingrese el agua y así sucesivamente. Hay miles de ejemplos que podemos mencionar. Lo importante y la contribución de los operadores es que hagan un seguimiento de todas las mantenciones preventivas y correctivas.